¿Por qué un valor elevado a la potencia negativa es igual a 1 dividido por a cuando la base a no es igual a 0? En este video, veremos dos justificaciones para esta regla de exponente negativo. Para comenzar, consideremos cuando la base a es igual a 3. 3 al quinto es igual al producto de 5 factores de 3, lo que equivale a 243. 3 a la cuarta potencia es igual a 81. 3 a la tercera potencia, o 3 en cubos es igual a 27. 3 a la segunda potencia, o 3 al cuadrado es igual a 9. 3 a la primera potencia es igual a 3, y en el video anterior mostramos por qué 3 al 0 es igual a 1. Observe que en cada fila del exponente en la base 3 disminuye en 1. Busquemos un patrón para poder determinar el valor de 3 elevado al poder de 1 negativo. Observe que si tomamos el valor de 3 al quinto, o 243, y dividimos entre 3, obtenemos 81. Lo que nos da el valor de 3 a la cuarta. Esto debería tener sentido porque el aviso 3 al cuarto tiene un factor menos de 3 que 3 al quinto. Continuando, 81 dividido entre 3 es igual a 27. Lo que equivale a 3 cubos. 27 dividido entre 3 es igual a 9, que es igual a 3 al cuadrado. 9 dividido por 3 es igual a 3, que es igual a 3 al primero. 3 dividido entre 3 es igual a 1, razón por la cual 3 elevados a la potencia de 0 es igual a 1. A partir de aquí, si tomamos 1 y lo dividimos por 3, obtenemos el valor de 3 elevado a la potencia de 1 negativo, que es 1 dividido por 3, o 1/3. De hecho, podemos continuar este patrón para determinar el valor de 3 elevado a la potencia de 2 negativos, que sería 1/3 dividido por 3, y recuerda 1/3 dividido por 3. Es equivalente a 1/3 veces el recíproco de 3. El recíproco de 3 sería 1/3, y 1/3 por 1/3 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado, o 1/9. 3 elevado a la potencia de 2 negativos es igual a 1/9. Mirar este patrón es una justificación de por qué se eleva al poder de 1 negativo. Es igual a 1 dividido por a, o más generalmente, 1 elevado a la potencia de n negativo es igual a 1 dividido por 1 elevado a la potencia de n. Ahora echemos un vistazo a algunos cocientes para revisar. Una forma de simplificar 3 cubos divididos por 3 cuadrados sería expandir 3 cubos y expandir 3 cuadrados. De esta forma, 3 dividido por 3 simplifica a 1 aquí, así como aquí, dejándonos con un factor de 3, dejándonos con un factor de 3, y por lo tanto el cociente es igual a 3. Otra forma de simplificar este cociente es usar la propiedad del cociente de exponentes que se eleva a la potencia de m dividida por una elevada a la potencia de n es igual a una elevada a la potencia de m menos n. Observe cómo esta diferencia es siempre el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Otra forma de simplificar 3 cubos divididos por 3 cuadrados es aplicar la propiedad del cociente de exponentes, lo que nos da 3 elevados a la potencia de 3 menos 2. 3 menos 2 es igual a 1, dándonos 3 al primero, que es igual a 3. Por supuesto, obtenemos la misma respuesta si expandimos, y simplificamos o usamos la propiedad del cociente de exponentes. Ahora considere 3 cuadrados divididos por 3 cubos. Si ampliamos y simplificamos, tenemos 2 factores de 3 sobre 3 factores de 3. Luego, simplificando, 3 dividido por 3 se simplifica a 1 aquí y aquí, dejándonos con un factor de 1 en el numerador y un factor de 3 en el denominador, que nos da un valor de 1/3. Ahora si aplicamos la propiedad del cociente de exponentes, 3 al cuadrado dividido por 3 al cubo es igual a 3 elevado al poder de 2 menos 3, lo que nos da 3 elevados al poder del negativo. Sabemos que el cociente debe ser igual a 1/3, y por lo tanto, 3 elevados al poder del negativo deben ser iguales a 1/3. Con suerte, mirar estas dos justificaciones da una mejor comprensión de por qué una elevada al poder de una negativa es igual a 1 dividido por a cuando la base a no es igual a 0. Gracias por ver.